Esta historia criminal comenzó en el tranquilo y apacible pueblo de Springview, donde la vida transcurría con calma y seguridad, como si una barrera invisible protegiera a todos sus habitantes. Aquí, cada vecino conocía a los demás y cualquier suceso extraño, algo que sucedía muy raramente, se convertía de inmediato en tema de conversación en los cafés locales y en las reuniones vespertinas de los vecinos. Todos se sentían a salvo y pensaban que tales tragedias ocurrían solo en lugares lejanos, nunca en su tranquilo pueblo. En una de las calles más pintorescas, llenas de casas bien cuidadas y jardines en flor, estaba la residencia de Amelia Vincent, una mujer conocida y querida en todo Springview. Amelia tenía 45 años, y a ojos de todos, su vida parecía un ejemplo de éxito y armonía. Era alguien en quien todos confiaban, su cálida sonrisa, su voz suave y su amabilidad natural hacían que cualquiera se sintiera a gusto a su lado. Amelia trabajaba como asistente social en el Centro Comunitario de Ayuda Familiar, donde llevaba más de 10 años ofreciendo su apoyo. Durante ese tiempo, había ayudado a muchas familias a superar dificultades y a comenzar de nuevo. Sus colegas y aquellos a quienes había ayudado sabían que siempre estaba dispuesta a brindar apoyo y dedicar su tiempo a quien lo necesitara. El hogar de Amelia era su orgullo, y cada rincón de la casa reflejaba su atención a los detalles y su amor por la belleza. Las ventanas estaban decoradas con cortinas de delicados estampados florales, y los alféizares estaban llenos de plantas verdes que Amelia cuidaba con esmero. En la sala de estar, las paredes exhibían fotos familiares que capturaban momentos felices de su vida junto a Robert. Su lugar favorito era el porche, donde tenía 2 sillas cómodas y una pequeña mesa rodeada de macetas con flores. Allí solía sentarse por las mañanas con una taza de té, observando el vecindario y sumergiéndose en sus pensamientos. Su esposo, Robert Vincent, era 10 años más joven que ella. Se conocieron cuando él apenas comenzaba su carrera en el sector financiero. Alto y delgado, con una mirada fría y una postura confiada, Robert daba la impresión de ser alguien distante y ensimismado. En su trabajo era conocido por su profesionalismo y su habilidad para analizar cualquier situación hasta el más mínimo detalle, pero muchos de sus colegas notaban que prefería mantenerse al margen. Robert trabajaba como asesor financiero en una prestigiosa empresa y pasaba mucho tiempo fuera de casa. Largas horas en la oficina, viajes de negocios y reuniones ocupaban gran parte de su agenda. A diferencia de la extrovertida y amigable Amelia, Robert casi no participaba en la vida social de Springview. Era un hombre reservado, que evitaba las muestras de emoción y rara vez interactuaba con los vecinos. Mientras que Amelia encontraba placer en socializar con sus vecinos y participar en eventos benéficos locales, Robert evitaba los eventos comunitarios y parecía preferir la soledad o concentrarse en su trabajo. Algunos habitantes de Springview notaban cierta tensión entre él y Amelia, una tensión que ellos intentaban no mostrar en público. Lily, su hija de 19 años, era una fiel imagen de su madre, una joven alegre y llena de vida, a la que le encantaba ayudar a los demás. Su calidez y amabilidad la convertían en la favorita tanto en su familia como entre sus amigos. Lily estudiaba en la universidad, donde se especializaba en psicología, con el sueño de algún día trabajar con niños y ayudarles a superar sus dificultades. Adoraba a su madre y solía ayudarla en el centro comunitario, participando como voluntaria en diversas actividades. Su relación estaba llena de confianza y apoyo mutuo, y Lily veía en Amelia un modelo a seguir. A diferencia de su padre, Lily era parte activa de la vida de Springview, tenía muchos amigos, participaba en eventos del pueblo y gozaba del cariño y respeto de sus vecinos. A pesar de su éxito en los estudios y su carácter sociable, en la familia a veces se percibía cierta tensión. Lily notaba con frecuencia cómo su padre se ensimismaba y de vez en cuando surgían roces entre él y su madre, aunque apenas perceptibles. Amelia tenía la sincera esperanza de que las vacaciones familiares en San Diego, que estaba planeando, fueran una oportunidad para unirlos más. Imaginaba largos paseos en la playa, disfrutando del aire marino, descansando de la rutina diaria y pasando tiempo juntos. Sentía que su familia necesitaba esos momentos para recuperar la unidad perdida. Sin embargo, en lugar del ansiado viaje, lo que les esperaba era una tragedia que acabaría con su mundo y conmocionaría a todo el pueblo.
Poco después de que los planes para las vacaciones fueran anunciados, la vida de la familia Vincent dio un giro inesperado y en su hogar ocurrió un hecho que dejaría una marca imborrable en Springview. Así comenzó esta historia que los habitantes de este pequeño pueblo nunca olvidarían. La vida familiar de Amelia. La vida en la familia Vincent parecía ideal, al menos a simple vista. Amelia, como siempre, continuaba trabajando en el centro de ayuda familiar, dedicándose a su profesión con total entrega. Creía firmemente que podía cambiar las vidas de las personas para mejor y cada día le traía nuevos desafíos y alegrías. Sus pacientes sabían que no solo era una profesional, sino también una verdadera amiga, siempre dispuesta a escuchar y apoyar. En su trabajo, encontraba el sentido que le ayudaba a afrontar las dificultades personales. Robert, aunque trabajaba mucho, intentaba mantener un equilibrio entre su carrera y la familia. Pasaba largas horas en la oficina, viajando por negocios y asistiendo a reuniones, lo que le dejaba poco tiempo para su hogar. A pesar de que era un hombre cariñoso, su frialdad y su comportamiento a veces distante creaban tensión en su relación con Amelia. Aunque la amaba, su estilo de comunicación a menudo resultaba problemático. Amelia intentaba entablar diálogos, pero Robert no siempre estaba dispuesto a abrirse. Discutían de vez en cuando, pero siempre hacían las paces, y ella esperaba que su relación mejorara con el tiempo que pasarían juntos en sus vacaciones. Lillian, su hija de 19 años, era el vínculo que mantenía unida a la familia. Era una joven cariñosa y atenta que intentaba hacer todo lo posible para suavizar la tensión entre sus padres. A menudo organizaba noches de juegos de mesa o experimentos culinarios para alegrar el ambiente y crear una atmósfera acogedora. Adoraba pasar tiempo con su madre, cocinando cenas y compartiendo secretos entre ellas. Cada noche, cuando se sentaban a la mesa a cenar, Amelia se esforzaba por crear un ambiente de calidez y confianza. En esos momentos, sentía que la familia se unía de nuevo. Preparaba los platos favoritos de todos y se interesaba sinceramente por cómo había ido el día de Robert y Lillian. En esos momentos, sentía que todo podría cambiar para mejor, que su conexión se estaba fortaleciendo. Sin embargo, en el horizonte se avecinaba una tormenta. Robert comenzaba a pasar cada vez más tiempo en la oficina y Amelia notaba su creciente inquietud. No podía deshacerse de la sensación de que algo no estaba bien. A veces regresaba a casa con una mirada cansada y distante, lo que le generaba preocupación. Intentaba hablar con él, pero él le aseguraba que todo estaba bien y que solo tenía mucho trabajo. Una noche, cuando Amelia llegó a casa del trabajo, notó que Robert estaba hablando por teléfono en su habitación. Su voz sonaba tensa y baja, y su expresión facial era cautelosa. Cuando la vio, rápidamente terminó la conversación y trató de mostrarse despreocupado. Esto inquietó a Amelia. No podía entender por qué él era tan reservado. Esa noche, cuando discutían sobre las próximas vacaciones, Robert no mostró interés alguno y solo asentía sin entusiasmo a las ideas de Amelia. Su silencio y falta de entusiasmo la asustaban. Sentía que su familia necesitaba esos momentos juntos más que nunca, pero la desconexión era cada vez más evidente. Lillian, sintiendo la tensión en el aire, decidió que era hora de intervenir. Organizó una noche de cine con palomitas y algunas películas antiguas, con la esperanza de recuperar el ambiente de alegría y cercanía. Durante la proyección, intentaba aliviar la atmósfera haciendo preguntas y compartiendo sus impresiones. Esto ayudó a acercar un poco a sus padres, pero la tensión seguía presente. Lillian observaba cómo se lanzaban miradas frías y entendía que su familia necesitaba ayuda. A pesar de todos sus esfuerzos, Amelia no podía deshacerse de la inquietud. A menudo pensaba en cómo su relación estaba al borde del colapso. Momentos esporádicos de alegría y calidez la envolvían, pero rápidamente eran reemplazados por pensamientos pesados sobre lo que sucedía con Robert. En ese momento, ella no podía imaginar que pronto su vida cambiaría drásticamente y que en su acogedora casa ocurriría un suceso que los impactaría para siempre. Descubrimiento del cuerpo. El 17 de abril de 2019 comenzó como un día de primavera ordinario en el parque crepuscular. Los rayos del sol se filtraban suavemente a través de las ventanas y el canto de los pájaros llenaba el aire.
Amelia se preparaba para ir a trabajar en el centro de ayuda, sin saber que este día cambiaría su vida para siempre. Cuando Lillian salió a clases, Amelia decidió preparar el desayuno para Robert, quien planeaba pasar todo el día en la oficina. Sabía que a menudo se saltaba las comidas por su apretada agenda. En ese momento, había un ambiente acogedor de tranquilidad en la casa. Amelia puso su música favorita y comenzó a preparar huevos revueltos con verduras, el plato favorito de Robert. Cuando el desayuno estuvo listo, Amelia se dirigió al dormitorio para despertar a Robert. Con cuidado, entreabrió la puerta y, al entrar en la habitación, notó que su cama estaba vacía. Al principio pensó que él estaba en el baño, pero al comprobar, no había nadie allí. Sorprendida, decidió buscarlo en otras habitaciones. En pánico, Amelia llamó a Lillian para preguntar si había visto a su padre. Pero en respuesta, escuchó que Lillian estaba en clase y no podía hablar. Amelia comenzó a pasear inquieta por la casa, sus pensamientos estaban enredados y su corazón latía con ansiedad. Finalmente, en un arrebato de desesperación, decidió regresar a la oficina y buscarlo allí. Cuando entró en la oficina, su corazón se detuvo. Robert yacía en el suelo, inconsciente. Su rostro estaba pálido y su respiración era débil. Amelia corrió hacia él, sus manos temblaban mientras intentaba despertarlo. No respondía. En pánico, corrió a buscar el teléfono y llamó a una ambulancia. «Por favor, vengan rápido. Mi esposo no respira». Gritaba al teléfono, sintiendo como el miedo la invadía. Los paramédicos prometieron que llegarían lo antes posible, pero cada segundo parecía una eternidad. Amelia intentó nuevamente despertar a Robert, sacudiéndolo y gritando su nombre, pero él seguía en silencio. Pronto, el sonido de sirenas resonó en la casa, y Amelia sintió que la esperanza volvía a invadir su corazón. La ambulancia llegó, y los médicos se pusieron a trabajar rápidamente, intentando devolver a Robert a la vida. Realizaban los procedimientos necesarios, pero Amelia sentía como su corazón se encogía de miedo. Sin embargo, para su horror, uno de los médicos salió hacia ella y pronunció palabras que nunca hubiera podido imaginar. «Lo sentimos mucho, pero, desafortunadamente, no pudimos salvarlo. Ha fallecido». Esas palabras cayeron sobre Amelia como un trueno en un cielo despejado. No podía creer lo que estaba escuchando. Su mundo, que apenas un momento antes parecía normal, se volvió fragmentado y caótico. Se desplomó en el suelo, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas, incapaz de contener los sollozos. «No», susurró, abrumada por un dolor indescriptible. «Esto es imposible». Pero en su mente comenzaron a surgir pensamientos oscuros. Robert se veía demasiado pálido y había un olor extraño. Recordó cómo la noche anterior se había quejado de un dolor de cabeza y parecía cansado, pero nada hacía presagiar el desastre. Las preguntas empezaron a multiplicarse: ¿cómo había llegado a tal estado? ¿Por qué no respondió a su llamado? Los vecinos y los paramédicos, que llegaron para ayudar, fueron testigos de su dolor, pero nadie sabía qué decir. En ese momento, mientras se sentaba en el suelo, perdida en sus pensamientos, Amelia recordó que la noche anterior alguien había golpeado la puerta de su casa. No tuvo tiempo de mirar por la mirilla, había sido una figura que desapareció rápidamente. ¿Acaso estaba relacionado con lo que había sucedido? Un médico salió hacia ella, y Amelia sintió como su corazón se detenía de miedo. Él explicó que Robert había sido encontrado en estado de coma y que necesitaban realizar más exámenes para determinar la causa. Pero en su corazón se había sembrado la inquietud: ¿podría haber sido un accidente? ¿O había algo más siniestro detrás de lo ocurrido en su hogar? «Hicimos todo lo posible», dijo el médico, y en su voz se escuchó una nota de pesar. «Pero será necesario investigar lo que realmente sucedió». Las palabras del médico llenaron a Amelia de sombríos presagios. Comenzó a darse cuenta de que su vida, que apenas parecía habitual, se había convertido en algo roto y caótico, y en el fondo de su ser entendía: esto no podría haber sido solo un accidente. Así comenzaba un nuevo capítulo en la vida de Amelia, lleno de miedo, pérdida e incertidumbre, en el que no podía imaginar que su mundo nunca volvería a ser el mismo.
El inicio de la investigación. Cuando la noticia de la tragedia se propagó rápidamente por la zona, la casa de Amelia se convirtió en el epicentro de la atención. Los vecinos murmuraban sobre lo que había ocurrido y algunos venían a expresar sus condolencias, pero Amelia estaba demasiado aturdida para hablar. Sentía como su mundo empezaba a desmoronarse, y solo comprendía a medias que su vida nunca volvería a ser la misma. Al día siguiente de la muerte de Roberto, llegó a su casa la detective Laura Rubens. Era una investigadora experimentada con más de 10 años en la policía. Laura se destacaba por su determinación y firmeza, pero al mismo tiempo poseía la empatía necesaria para comprender a las personas en su dolor. Amelia, lamento mucho lo que ha sucedido, dijo Laura al entrar en la casa. Su voz era suave, pero decidida. Estoy aquí para hacerte algunas preguntas y averiguar lo que ocurrió. Amelia, aún atrapada en el impacto de la pérdida, asintió y condujo a Laura a la oficina donde habían encontrado a Roberto. Las ventanas estaban entreabiertas y el aire fresco llenaba la habitación, pero la atmósfera seguía siendo abrumadora. Los muebles estaban en su lugar, como si la vida de Roberto hubiera sido interrumpida en un instante. En el momento de la tragedia, su hija de 19 años, Lina, estaba estudiando en la universidad y regresó a casa al enterarse de la pérdida. Lina siempre había estado muy unida a su padre y lo consideraba su mejor amigo. Ahora no podía asimilar la situación. Los gritos y las lágrimas llenaron la casa cuando se enteró de su muerte. ¿Cómo pudo pasar esto?, exclamó, conteniendo apenas las lágrimas. Estaba sano, siempre cuidaba de sí mismo. Laura, al observar la reacción de la hija, comprendía que el dolor de Lina sería parte de la investigación. Decidió hablar con ella más tarde, cuando las emociones se calmaran un poco. Sé que te resulta difícil, pero necesitamos aclarar las circunstancias, continuó Laura, observando cuidadosamente el lugar. ¿Puedes contarme qué sucedió justo antes de que lo encontraras? Amelia se llevó la mano a la mesa, intentando organizar sus pensamientos, y comenzó a relatar su día, cómo había estado preparando el desayuno y buscando a Roberto. Mencionó que había oído ruidos extraños, pero no les había dado importancia, y que alguien había llamado a la puerta la noche anterior. ¿Ruidos extraños? ¿Un tiempo antes de que lo encontraras?, aclaró Laura, levantando una ceja. ¿Puedes describir qué era exactamente lo que oías? Amelia reflexionó. Todo estaba confuso en su mente, pero intentaba recordar. Era como un crujido, algo se cayó, creo, dijo, sintiendo que una inquietud crecía dentro de ella. Pero pensé que podría ser cualquier cosa. La detective, tomando notas, asintió, considerando cada palabra. Comenzó a hacerle más preguntas sobre Roberto, sus hábitos y con quien había estado en contacto recientemente. Las preguntas de Laura desenterraban no solo detalles de su vida, sino también aspectos enigmáticos que Amelia nunca había considerado. ¿Tenía Roberto enemigos? ¿O alguien con quien no se llevaba bien?, preguntó la detective, mirando a Amelia con atención. Amelia sacudió la cabeza, aunque en el fondo recordaba los desacuerdos que Roberto había tenido con algunos colegas. Ambos trabajaban en la misma empresa de tecnología, y a veces surgían conflictos por malentendidos. Pero difícilmente eso podría haber sido la causa de su muerte. No creo que tuviera enemigos, dijo, tratando de sonar segura. Siempre fue amigable y sociable. No creo que tuviera enemigos, dijo, tratando de sonar segura. Siempre fue amigable y sociable. Continuó haciendo preguntas, y pronto la conversación giró hacia la salud de Roberto. Laura tomó nota de esto, pero su experiencia le decía que cada conflicto podría esconder problemas más profundos. Continuó haciendo preguntas, y pronto la conversación giró hacia la salud de Roberto. ¿Estaba tomando algún medicamento?, preguntó la detective, notando que Amelia dudaba en responder. Sí, él decía que tenía problemas de insomnio y a veces tomaba pastillas para calmarse, respondió Amelia, sumida en recuerdos. Pero nunca mencionó que tuviera problemas graves de salud. Laura asintió, tomando notas. Sentía que algo no estaba bien.
Y así, después de varias horas de conversación, la detective pidió a Amelia que preparara una lista de personas con las que Roberto se había comunicado para obtener una visión más completa de su vida. A la mañana siguiente, Laura regresó a la comisaría, donde la esperaban los resultados del análisis toxicológico. Cuando echó un vistazo a los datos, su corazón se detuvo. Se había encontrado una alta concentración de sedantes en la sangre de Roberto, lo que había llevado a un paro cardíaco. Laura sintió cómo crecía la inquietud dentro de ella. Sabía que esto podía significar algo más que un simple accidente. Esto parece una sobredosis, murmuró para sí misma, mirando los resultados. Es posible que haya sido un asesinato. La detective decidió informar de inmediato a Amelia. Esa misma noche, regresó a su casa. Amelia, necesito hablar contigo sobre los resultados, dijo Laura cuando Amelia abrió la puerta. Su voz sonaba seria. Se sentaron a la mesa, y Laura explicó. En la sangre de Roberto se encontró una alta concentración de sedantes. Esto no es casual. Sospecho que su muerte pudo haber sido intencionada. Amelia sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía creer lo que escuchaba. ¿Asesinato? ¿Pero quién podría haber hecho algo así? Su voz temblaba de angustia. Lina, al oír la conversación, salió de su habitación y se detuvo en el umbral de la puerta, sus ojos llenos de lágrimas. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó, su voz sonaba temblorosa de miedo. «¿Por qué hablas del asesinato de papá?». Amelia se volvió hacia su hija, su corazón se encogió de dolor. Comprendía que su hija también debía conocer la verdad, por difícil que fuera. «Lina, acabo de enterarme de que en la sangre de papá había medicamentos que podrían haber causado su muerte». La detective cree que podría ser un asesinato, dijo con una expresión amarga en el rostro. Lina palideció, sus manos comenzaron a temblar. Se dejó caer en una silla, incapaz de creer lo que escuchaba. «No puede ser», susurró, rompiendo a llorar. «¿Quién podría hacer algo así a papá?». Laura miró a ambas con compasión. Sabía que esta familia tenía un camino difícil por delante, y todo lo que podía hacer era descubrir la verdad para que pudieran obtener respuestas. «No lo sé todavía, pero vamos a investigar este caso. Necesitamos averiguar quién más tuvo acceso a sus medicamentos y quién podría haber querido hacerle daño», respondió Laura, con una expresión de determinación. Con cada día que pasaba, la investigación se profundizaba, y Amelia y Lina se llenaban de más preguntas. Comprendían que su vida, llena de esperanza y amor, se había convertido en un complicado rompecabezas, y estaban decididas a llegar a la verdad. Así comenzaba una nueva y preocupante etapa en la vida de Amelia y Lina, repleta de ansiedad e incertidumbre, en la que estaban dispuestas a luchar por la verdad en memoria de Roberto. «Si necesitas más cambios o ajustes, házmelo saber». Un giro en la investigación. Los días siguientes se convirtieron en una verdadera prueba para Amelia y Lina. Vivían cada minuto con la esperanza de encontrar justicia y respuestas a sus angustiosos interrogantes. Mientras los detectives continuaban reuniendo pruebas, la vida en su hogar transcurría lentamente, como si el tiempo hubiera ralentizado su marcha. Cada vez que Amelia pasaba junto a la oficina, sentía la presencia de Roberto. Esto la llenaba de tristeza, y trataba de no centrarse en sus pensamientos, distrayéndose con las preocupaciones por su hija y las tareas del hogar. La detective Laura Rubens continuaba su trabajo, y su equipo revisaba las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el área. En cuanto revisó las grabaciones, una imagen llamó su atención: un hombre con capucha que se acercaba a la casa de Roberto, mirando a su alrededor. Se detenía durante unos minutos en la puerta de entrada antes de desaparecer de la vista. Laura llamó de inmediato a la comisaría para solicitar información sobre esta persona. Comenzaron a comparar información sobre el individuo sospechoso con los informes de delitos previos en el área. Esto puede ser clave para el caso, pensaba Laura mientras anotaba cada detalle. Si lograban identificar quién era, tal vez podrían llevar al asesino ante la justicia. Cuando los investigadores lograron establecer la identidad del sospechoso, fue un shock. El hombre que se acercaba a la casa resultó ser un conocido de Roberto, su excolega de trabajo, Daniel Sanders.
Había tenido desacuerdos con Roberto varios años atrás. Amelia lo mencionó durante el nuevo interrogatorio de los detectives al revisar todas las posibles conexiones. No sabía que podría hacer algo así, dijo con pesar. De hecho, no se llevaban bien, pero pensé que eran solo desacuerdos que ya se habían resuelto. Laura entendía que esto podría ser un punto de partida para continuar la investigación. El equipo de detectives comenzó de inmediato a buscar a Daniel. Analizaron sus registros financieros y notaron que frecuentemente aparecía en restaurantes cerca de la casa de la familia Roberto. Claramente estaba intentando restablecer conexiones con personas en la zona. Mientras tanto, Amelia y Lina, a pesar de la difícil situación, trataban de apoyarse mutuamente. Lina regresaba a la escuela, y Amelia encontraba consuelo en trabajar en nuevos proyectos, dedicando tiempo para restablecer su vida. Sin embargo, los pensamientos sobre el asesinato de Roberto siempre estaban presentes en sus mentes. Un día, mientras Amelia revisaba álbumes de fotos antiguos, notó algo extraño. En una de las imágenes, tomadas el día de su aniversario, aparecía Daniel de fondo, y su rostro le resultaba muy familiar. El corazón de Amelia comenzó a latir más rápido. «Lina, mira», exclamó, mostrándole las fotos a su hija. «Es él». Lina se acercó, observando la imagen. De repente, ambas comprendieron. Tal vez Daniel tenía motivos que no habían considerado. ¿Tenía Roberto secretos que nadie conocía? Una vez que Laura se enteró de esto, decidió interrogar a Daniel nuevamente. Esperaba que él estuviera nervioso, pero su reacción fue aún más inquietante. Durante el interrogatorio, mostró inseguridad y trató de desviar la atención, pero Laura ya estaba preparada para todo. ¿Por qué estaba cerca de la casa de Roberto la noche de su muerte?, le preguntó, mirándolo fijamente a los ojos. Daniel dudó un momento y luego comenzó a justificarse de manera titubeante. Solo estaba pasando por allí, no era nada especial. Pero Laura notó su nerviosismo. Podía sentir que estaba ocultando algo importante. Después de un tenso interrogatorio, decidió seguirlo. Varios días después, como resultado de la vigilancia, lograron atraparlo en el lugar del crimen. Le encontraron evidencias dejadas atrás, utensilios y ropa que coincidían con las descripciones de lo que se había visto en las grabaciones. Él estaba intentando destruir pruebas, pero lo atraparon infraganti. Esto confirmaba que sus acciones eran deliberadas. La recopilación de pruebas llevó a los detectives a solicitar al tribunal una orden de arresto. Cuando lo arrestaron, Laura sentía que finalmente se haría justicia. «Lo atrapamos», dijo a Amelia y Lina cuando llegaron a la comisaría. «Él tendrá que responder por lo que hizo». Amelia y Lina estaban conmocionadas, pero era importante para ellas que finalmente estaban un paso más cerca de la justicia. Después del arresto, comenzó el proceso, donde ambas mujeres esperaban obtener todas las respuestas. El juicio pronto atrajo la atención de los medios. Todos estaban preocupados por la familia que había sufrido una experiencia tan horrible. Amelia y Lina sentían que a pesar de todas las dificultades, podían superar esto juntas. Sabían que podrían avanzar si en sus vidas había espacio para la memoria de Roberto y la lucha por justicia. En la última sesión del juicio, cuando Daniel se enfrentó al tribunal, Amelia pronunció un poderoso discurso lleno de emoción, hablando de Roberto, de cómo era como persona, de su amor y cuidado por la familia. Estas palabras tocaron profundamente a todos los presentes. Cuando el juez emitió el veredicto, la familia sintió que una parte del dolor se había ido. Aunque Roberto ya no estaba con ellos, lograron rendir homenaje a su memoria, continuando con sus vidas, con la esperanza de un futuro brillante. Así terminó un capítulo de sus vidas y comenzó otro, lleno de nuevas oportunidades y recuerdos de lo que realmente importa. Si necesitas más cambios o adiciones, dímelo.